Gracia y paz sean a sus vidas, queridos hermanos. Y en el día de hoy vamos a estar repitiendo el estudio Los diezmos, ya que cuando lo hicimos hace como 3 semanas atrás, hubo alguna falla en el proceso de grabación. La grabadora que estoy usando, bueno, es ya un poquito viejita y entonces tuvimos alguna falla ahí, pero bueno, he tratado de mejorarla un poco y vamos a estar corrigiendo los pequeños errores, como que la grabación se cortaba en algunos momentos. Y bueno, vamos a tratar de hacerlo correctamente esta vez. Y para eso, bueno, volvemos a ir allí a Malaquías, capítulo 3, versículo 6, donde Jehová le habla aquí al pueblo de Israel. Tenga en cuenta esto. Y le dice en el versículo 6, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito, escuche bien aquí el versículo 9. Maldito soy con maldición, porque ¿vosotros quién? La iglesia no existía aquí. Vosotros, la nación toda, me habéis robado. Ahora, si usted se va allí al capítulo 1, un poquito más atrás, en el versículo 1, le deja saber claramente que esta era una profecía en contra de Israel por medio de Malaquías. Entonces, conclusión, ellos, vuelvo y repito, ellos eran malditos por no diezmar. Escuche, ese pueblo, no la iglesia. Nosotros no somos malditos. Número uno, porque los diezmos era algo de Dios con ellos. Era algo exigido para ellos, no para nosotros. Y número dos, porque el diezmo era una práctica de la ley. Y la iglesia obviamente no se rige por la ley. Mira lo que dice el apóstol Pablo allí en Gálatas. Ponete un momento conmigo allí a Gálatas. Vamos a estudiar en el día de hoy. Escuche bien. Pastor, pero el problema es que el diezmo se daba antes de la ley. ¿Cómo usted va a decir que era un problema de la ley? Bueno, no te apresures, ya vamos a llegar ahí. Mira lo que dice Pablo. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Por eso es que ellos eran malditos, porque no cumplieron con la ley, incluyendo el diezmo. El diezmo era, escuche bien aquí, lo vamos a estar demostrando en este estudio, era un asunto de la ley y no de la gracia. No hay diezmo en la gracia para la iglesia. Escuche, pastor, pero usted se va a meter a problemas porque entonces, dígame usted, los pastores le van a caer arriba a usted porque usted está diciendo que la iglesia no tiene que diezmar. Bueno, espérese un momento, vamos a llegar ahí también. Pero usted no va a encontrar un solo pasaje que diga que la iglesia tiene que diezmar, mucho menos que es maldita por no hacerlo. Pastor, pero nuevamente, en el nuevo pacto se habla del diezmo. Escuche, ya mismo lo saco del error. Ahora, hablando de los israelitas, no de la iglesia, escuche, ¿cuál era el diezmo
que Dios le exigía a ellos. El 10% que se le exige a la iglesia hoy. Vamos a ver. Vamos a hacer un momento conmigo ahí a Deuteronomio capítulo 14, versículo 22. Dice, indefiniblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Vaya anotando, número 1, era el producto del campo. Y número 2, una vez al año. Existían 3 tipos de diezmo. Había un segundo diezmo que se daba cada 3 años. Usted lo va a encontrar allí en Deuteronomio capítulo 14, versículo 28. Dice así, al final de cada tercer año apartarás el diezmo de todo tu producto de aquel año y lo depositarás en tus ciudades, y vendrá el levita que no tiene porción ni herencia contigo, y el extranjero y el huérfano, la viuda, todos aquellos que estén en tus puertas, y comerán y se saciarán. Y bueno, había un tercer diezmo, como ya les dije, que se recogía también cada 3 y 6 años. Y también, bueno, este tercer diezmo era para las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Estaba el caso, tenemos el caso también de los fariseos, allí en Mateo, hace un momento conmigo ahí. Y se conoce como un diezmo de justicia, el diezmo de justicia, que viene siendo el tercer diezmo. Y en el capítulo 23 de Mateo, versículo 23, le dice Jesús a los fariseos, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Escuche, lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Sin dejar de hacer ¿qué? Sin dejar de diezmar. Y escuche, porque estas palabras fueron dichas durante el tiempo en que la ley estaba vigente. Pastor, pero ¿cómo usted me va a decir eso si eso pertenece al nuevo pacto? Bueno, como decía Pablo, no me canso de repetir las mismas cosas. Usted tiene que aprender, porque hay muchos manipuladores, hay muchos pastores y pastoras. Hay muchas pastoras hoy en día. Escuche, yo no tengo nada en contra de las mujeres pastoras. Ese es un problema de ellas, de la palabra y de Dios. Pero el problema es que hay mucha manipulación. Y entonces, bueno, vuelvo y repito. En los evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan, pues estaba vigente la ley. Independientemente que su Biblia allí, después de Malaquías, entre Malaquías y Mateo, tenga una hojita que diga Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Escuche, eso lo pusieron ahí para dividir los libros del Viejo Testamento a los del Nuevo. Pero, escuche, es un error decir que Mateo, Marco, Lucas y Juan pertenecen al Nuevo Pacto. No, porque el problema es que el testamento se hace cuando Dios hace un pacto con su hijo. Su hijo viene, muere en la cruz, derrama su sangre y resucita al tercer día. Porque dice el escritor de los Hebreos que sin derramamiento de sangre no se confirma ningún pacto. Por eso es que los que quieren hacer un pacto con Dios están equivocados. Le voy a dar a Dios para que Dios me dé. Le voy a dar a Dios para que Dios me sane a mi hijo. Escuche, te dicen, haz un pacto con Dios.
que Dios te va a ayudar. Eso es un error, querido hermano. Te están sangrando, te están exprimiendo, te están sacando el dinero de los bolsillos. Escucha, tú quieres hacer un pacto con Dios, tú tienes que morir. Pero mira, para comprobarte que Mateo, Marcos, Lucas y Juan pertenecen o pertenecían en aquel momento a la ley, pues entonces te puedes leer Gálatas 4:4 y ahí lo vas a confirmar. Y vuelvo y repito, estas palabras fueron dichas a los judíos, a los fariseos, a los que estaban bajo la ley, no a la iglesia. La iglesia no existía en los 4 evangelios. Por eso es que muchos se confunden, aún los pastores. No, pastor, ya le dije, es que el problema es que usted dice que el diezmo es un problema de la ley. Y el diezmo existía antes de la ley. Bueno, muchos, para justificar los diezmos en la gracia, usan mucho el caso de Jacob, vuelvo y repito, como también el caso de Moisés, que diezmaron cuando no estaba vigente la ley. Pero bueno, vamos a ir allí. Déjeme enseñarte. Génesis. Muévete un momento conmigo allí. Capítulo 28. En el versículo 20 dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, entonces Jehová será mi Dios. Escuche. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Será, escucha, no es que es casa de Dios, es que será casa de Dios y todo lo que me diere, el diezmo apartaré para ti. Escucha, si tú me acompañas en este viaje y todo me sale bien, pues entonces tú vas a ser mi Dios. No es que lo eres ahora. Entonces tú vas a ser mi Dios y aparte de eso, yo voy a apartar el diezmo para ti. Si tú me bendices, ahora le hago una pregunta para que usted aprenda. ¿Pidió el Señor el diezmo a Jacob? No, no podemos usar este pasaje para justificarlo, ya que en realidad fue algo que salió de Jacob y no de Dios. Eso es una falta de respeto, Jacob, decir esto que dijo ahí. En otras palabras, querido hermano, este caso de Jacob parece más bien un buen negocio, como el día de hoy, que un acto de fe. Como en el día de hoy, pacta con Dios para que Dios te dé, para que Dios te bendiga, para que Dios te sane a tu hijo. Bueno, tenemos el caso de Abraham, allí en Génesis capítulo 14, versículos del 18 al 20. Y dice así el 18, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahora, ¿qué dio a Abraham? El 10% de su salario, de su dinero. Pase al versículo 21 a ver qué fue lo que dio Abraham. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada, escuche, subraya esa palabra, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Entonces, ¿qué le dio a Abraham a Melquisedec?
Bueno, le dio el 100%, se lo dio todo. ¿Y qué fue lo que le dio? Bueno, el botín que había rescatado. Pero aparte de eso, querido hermano, escuche aquí para que usted aprenda y no se deje engañar más. Cuando estudiamos la vida de Abraham, Abraham nunca dio un diezmo en toda su vida, ni antes ni después de este encuentro que tuvo con Melquisedec. Aparte, otra cosa que tenemos que notar aquí es que si el diezmo hubiera estado implantado en el tiempo de Abraham, pues entonces todos los hombres que venían con Abraham de la tribu de él, pues hubieran diezmado a Melquisedec también. ¿Cuántos entienden? Ahora, vámonos al nuevo pacto, porque muchos, como dije ya, dicen que, pastor, en el nuevo pacto está vigente el diezmo. Y estos asalariados te dicen que así como los levitas vivían del diezmo, así ellos deben de vivir del diezmo. Pero vamos a ver si eso es lo que está diciendo Pablo. Dice el versículo 13, primera de Corintios 9:13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pablo está hablando del derecho que tiene un evangelista de recibir el sustento. Escucha, por la obra que hace. Y no está discutiendo la cantidad, ni implantando un diezmo tampoco. De hecho, Pablo cuando habla de esto es porque muchos no creían en el apostolado de Pablo. Y Pablo tiene que hacer o decir estas palabras para que ellos entiendan que él tenía el derecho. Pero Pablo no está implantando nada. No. Pablo no habla del diezmo. El hecho, vuelvo y repito, de que coge como ejemplo el caso de los levitas, no te justifica a ti como pastor o como evangelista a implantar el diezmo en la gracia para la iglesia. No. Ahora, escucha, porque ellos se comparan con los levitas para decir, bueno, así como ellos recibían el diezmo, pues nosotros también lo recibimos aquí. Bueno, entonces, si ellos quieren compararse con los levitas, tendríamos que decirle, reciban el sueldo anual, porque los hebreos diezmaban cada año, como ya leímos. Además, le pagaríamos con los productos del campo. Escuche, pero encima de eso tendrían que compartir su sueldo con la iglesia, con los extranjeros, con los huérfanos, con las viudas. Tendrían también que compartir su salario con otro predicador, porque los levitas daban los diezmos de los diezmos para Aarón, para los levitas. No, querido hermano, Pablo no escribió, así como los levitas vivían del diezmo, así deben de vivir del diezmo los que anuncian el evangelio. No, Pablo está hablando, vuelvo y repito, del derecho que él tenía. Ahora está el caso de Hebreos capítulo 7, versículo 8, que dice así. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Escuche, porque esta es otra escritura que ellos usan para decir, bueno, aquí somos nosotros los pastores. El énfasis aquí no recae en el diezmo, sino en el sacerdocio de Cristo, el cual es mayor que el de Aarón. La palabra aquí, o las palabras aquí, hace referencia al tiempo del escritor de los Hebreos, vuelvo y repito, en que los levitas, los hombres mortales, seguían recibiendo los diezmos del pueblo.
Pastor, pero el libro de los Hebreos ya está en el Nuevo Testamento. Bueno, eso es algo que tienes que aprender también. Si te estudias minuciosamente el libro de los Hebreos, vas a ver que muchas palabras están en tiempo presente. Porque en el tiempo de los Hebreos, así como en los Evangelios, estaba vigente la ley todavía. Ellos seguían guardando la ley. Pero mire, para que usted vea, porque hay mucho sacrificio ahí en el libro de los Hebreos. Pastor, pero es que ya el templo no existía. ¿Dónde iban a hacer los sacrificios? Bueno, tienes que aprender. Mira, el libro de los Hebreos se escribió más o menos sobre los años 60 y 62 después de Cristo. ¿Y tú sabes en qué año fue destruido el templo? En el año 70 por el general Tito, general romano. Tito fue el que destruyó el templo. Entonces, quiere decir, nuevamente, que si usted lee el libro de los Hebreos, notará que los sacrificios animales estaban vigentes, realizados por los levitas, como dice ahí, porque todavía los levitas estaban ejerciendo todos estos sacrificios de animales. Las palabras allí y allí se refiere a lo que se narra en Génesis 14, 18 al 20, que ya lo leímos, cuando Abraham entrega los diezmos del botín a Melquisedec. Los diezmos, repito, eran un mandato para ellos, no para la iglesia. Mira lo que dice Levítico 27:30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo el diezmo de vaca, de oveja y todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán rescatarlas. Estos son los mandamientos, escuche, que ordenó Jehová a Moisés. ¿Para quién? Para la iglesia, para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. ¿Escuchó? Ahora, para ir concluyendo, para que usted, pastor asalariado y pastor no asalariado, porque hay muchos pastores que en realidad son dignos de admirar, para que usted no diga, bueno, el pastor está quitando el diezmo. No, escucha, lo que le estoy enseñando es de que el diezmo no se habla o no está implantado en la gracia. Ya te lo mostré. Pero encima de eso, aún las ofrendas, escucha, aún las ofrendas que Pablo pedía, la recolecta que Pablo hizo, era para unos hermanos necesitados. Hubo un momento que Pablo dijo, vamos a hacer esto, para cuando yo llegue no se recojan más ofrendas, no haga ninguna recolecta más. Escuche, para que usted no se deje engañar de ningún asalariado de esto. Ahora, con la misma fuerza, escuche bien aquí, usted tiene que ver dónde usted siembra, porque a pesar de que nosotros no estamos bajo maldición, sí tenemos que ser entendidos que para que la obra del Señor, ese local donde usted se reúne, para que el pastor pueda dedicar horas a hacer los estudios que tiene que hacer para varios sermones en la semana, pues entonces usted tiene que cooperar con todo esto. Ahí se paga la luz, ahí se paga la renta, etcétera, etcétera, etcétera. Se paga
la tinta que lleva los printers, todo, papeles, sobre acá, allá, tratados, Biblia que se les regalan a los hermanos cuando se va a tomar la cena, todo ahí se compra. Pues entonces usted tiene que ser entendido y arraigarse al patrón que tenían los primeros cristianos cuando fue fundada la iglesia, allí después del día de Pentecostés. Dice que todos lo tenían en común y que nadie tenía necesidad de nada, porque entonces cada uno de ellos se ayudaba. Eso es más bonito que decir, no, tienes que diezmar. Eres maldito si no diezma. Diezma para que Dios te bendiga. No, porque la Biblia dice de que Dios ama al dador alegre. Escucha, si tu bolsillo no está convertido, tú tienes un gran problema. Si tú no ayudas a la obra del Señor, olvídate del diezmo, olvídate del 10%. Hay veces que tú das hasta más. Pero mira, para concluir, llámalo como tú quieras. ¿Quieres seguir llamándolo diezmo? Llámalo diezmo. Llámalo ofrenda. Como tú quieras. Pero mira, echa para adelante la obra del Señor. Ayuda, siembra en una tierra buena. Fíjate en el lugar que estás yendo para recibir la palabra del Señor. Pues es una buena tierra. Es un pastor que en realidad se preocupa por ti, por las ovejas. Ayuda a ese pastor. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Y espero, bueno, que esta grabación salga mejor que la otra. Gracias y paz sean a su vida. Este ha sido el pastor Lázaro González, una vez más, de la iglesia Agua de Vida.